35ª Feria Internacional del Libro, la Feria Cultural de la República Dominicana 2023, dedicada a Janet Miller, egresada de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo y como país invitado a Israel. Gracias una vez más a la Vicerrectoría de Extensión por hacer posible que los guasdianos tengamos este stand y disfrutar de la vida académica de nuestro país. En esta ocasión vamos a tener una puesta en circulación de uno de los libros más vendidos en República Dominicana, como lo explica su escritor, y que es un orgullo para él hablar de estos temas. Es licenciado en Psicología, con una maestría en Gestión Humana, asesor de desarrollo organizacional en diferentes empresas de República Dominicana, conferencista a nivel nacional e internacional, además director general de Planificación y Desarrollo Institucional, investigador, asesor de trabajos de tesis y monografías, tanto en nuestra academia como fuera de nuestra academia. Escritor, finalmente se plantea que es uno de los mejores padres de este país y del mundo. Señoras y señores, con ustedes la puesta en circulación del libro La Mentira del maestro Noel de la Rosa. Muchísimas gracias a Ricardo por esa presentación tan honesta que ha hecho sobre mi persona a propósito de nuestra participación en esta importante actividad de la feria. Agradecerle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Vicerrectoría de Extensión, a la Facultad de Humanidades y a la Escuela de Psicología. La mentira como estrategia psicosocial, un tema sumamente peligroso de tratar, un tema que genera muchas emociones encontradas, porque rompe precisamente con un esquema que culturalmente estaba establecido en cualquier sociedad del mundo, sobre todo en esas sociedades donde precisamente la religión es un elemento muy importante de su cultura. En ese sentido, luego de mucho tiempo de interactuar con la educación en base a la verdad que se nos da, en algún momento descubrimos con nuestras experiencias que la mentira había sido juzgada de manera, digamos, muy incorrecta, de manera injusta. Y un día decidimos tomar la valentía y utilizar el espíritu del investigador y adentrarnos sobre lo que es el estudio de un tema tan nodal en la sociedad, porque de alguna manera determina nuestro comportamiento. Es así que con mucha experiencia en el entorno, en el contexto de la educación, con mucha frecuencia uno se encuentra con estudiantes que de repente hacen el señalamiento de que los profesores no son los dioses de la verdad, y que uno se puede equivocar, que uno puede decir mentiras y que uno puede decir falsedades. Eso me pasó a mí en un momento determinado y también una experiencia que tuve con mi hija más grande, Noelia, cuando en mi proceso de formación yo intenté, digamos, exigirle que siempre actuara en función de la verdad y dándole ese lineamiento de padre. La niña me convoca a una reflexión cuando me pregunta que qué es la verdad. En ese momento yo sentí como si me hubiesen dado una patada en el vientre y todo el aire se me esfumó porque no encontraba una respuesta. Ahí me di cuenta que los padres con mucha frecuencia intentan inculcarle a los niños cosas que ellos mismos no entienden su definición. Y nuestra cultura está llena de un sistema de valores que cuando usted investiga su definición, no la entiende y a veces utilizamos bien esos valores. Como es el caso de la verdad. Hice una pregunta a 100 personas sobre si mentían o no y la primera respuesta fue que no mentían. Pero luego la segunda pregunta era que ¿qué entendían ellos por verdad? El 99% no sabía definir la verdad. Y dentro de esa persona que supo más o menos definir la verdad,
Cuando le pregunté que si la aplicaba, entonces estuvo duditativo en su respuesta. Lo que me hizo a mí era entender que estábamos frente a personas que mienten sin ningún tipo de remordimiento. El primer mentiroso es aquella persona que dice que no miente. Y es el mentiroso más peligroso, porque no está siendo honesto con el uso que hace de una estrategia que yo he denominado que es un instrumento, es el aire, es el elemento constitutivo de las relaciones interpersonales. No hay una persona que, estando en el contexto social, pueda dejar de mentir. Aparecen personas que dicen que son sinceros, y en mi investigación de 17 años encontré que esas personas que dicen que son sinceros, en la mayoría de los casos suelen ser crueles, porque siempre dicen que las cosas las emiten tal y como son, pero no dicen que hablan de lo que sienten, de lo que saben y de lo que piensan, de lo que interpretan de la realidad. En ese sentido encontré el primer fallo. Y en mi texto yo planteo 4 dimensiones de la mentira como estrategia psicosocial. Empezando por la dimensión evolutiva. Y en el tema evolutivo podemos encontrar que el gran salto del hombre desde el punto de vista filogenético, en su proceso de hominización, o sea, de convertirse de mono a ser humano, el gran salto lo da cuando empieza a desarrollar su cerebro, porque empieza descubriendo el fuego, empieza a procesar los alimentos y los nutrientes ponen en condiciones óptimas para que el cerebro crezca más y se desarrolle más. La misma posición bípeda del hombre empieza también a darle un giro a lo que es su constitución craneal. En ese sentido, el cerebro del hombre se desarrolla mucho más que el de otros animales, independientemente de que se vea pequeño. Si expandimos el cerebro nos podemos dar cuenta la magnitud que tiene, pero la complejidad del cerebro se pone de manifiesto cuando el hombre puede crear ficciones y se inventa una serie de situaciones sociales, instituciones sociales, que es lo que permite que el hombre ya no actúe en función de lo que la naturaleza le da, sino en función de lo que fabrica. Empieza a inventarse cosas, empieza a ficcionar, y ante la incertidumbre el cerebro del hombre tiene la capacidad de inventarse informaciones que no han sido producidas por la realidad, pero para reducir incertidumbre. También tenemos la evolución desde el punto de vista ontogenético. El niño nace y cuando nace emite aquellos comportamientos de manera genuina y de manera natural en función de sus instintos. Pero luego va descubriendo que los comportamientos que emiten no siempre son aceptados por una sociedad, por un grupo social que tiene un marco cultural en donde dice y establece lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer y lo que sucede si eso no se hace. El niño empieza a descubrir, de acuerdo a las etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, en su etapa mágica, empieza ese proceso de elaboración de imágenes construidas no solo en función de la realidad, sino en función de la ficción. Y con esa herramienta disponible en su cerebro, llega a una etapa en donde ya empieza a inventarse cosas que no existen para poder defenderse o para poder atacar socialmente, para poder burlar el sistema de valores, el sistema de creencias, el sistema de leyes y el sistema de ideologías que están impuestas por una sociedad que él encontró. Pero también está lo que es la dimensión neurocerebral. El cerebro
es la creación más brillante del Creador. No hay nada más misterioso que el cerebro. Compáralo inclusive con el propio universo. Sin embargo, a pesar de que el cerebro es tan maravilloso, es imperfecto. El cerebro se rige por un proceso, un sistema de procesos o mecanismos neurocerebrales que están al servicio primero, y evolutivamente está establecido, de la sobrevivencia, de la reproducción, del placer y de la eliminación del dolor. Esa es la génesis del comportamiento humano, la sobrevivencia y la reproducción, la existencia. Y el cerebro, a través de esos mecanismos que evolutivamente están establecidos, para poder salvarse en determinadas situaciones que lo ponen en riesgo, tiene que tomar decisiones rápidas. Y en ocasiones elige el camino más corto y lo que le reduzca la incertidumbre. Y en ese proceso de elegir el camino más corto, el cerebro tiene que inventarse cosas que por otro lado está obviando para llegar más rápido. Lo que quiere decir que el propio cerebro engaña. En ocasiones nosotros estamos en cualquier reunión y están pasando muchas cosas, pero el cerebro no puede captar ni prestar atención inmediatamente a todas esas cosas. Elige aquello que le interesa, lo que quiere decir que quedan poros. Y esos poros, entonces, metafóricamente hablando, son llenados por la ficción que el cerebro tiene condiciones de inventar también. La otra dimensión es la mente. La mente viene siendo la parte intangible del cerebro. Vendría siendo como el huésped dentro de una habitación. Vendría siendo como el software del hardware, hablando tecnológicamente. La parte blanda y la parte dura vendría siendo ya el cerebro. Entonces la mente está plantada, según los estudios que nosotros tenemos de la neurociencia, está plantada ahí, como si fuera, digamos, la llama de la brasa. Tú no la puedes tocar, pero puedes ver la conducta que se produce de la mente. La mente está constituida de una serie de sesgos. Los sesgos son predisposiciones que uno tiene, por ejemplo, valores, por ejemplo, ideologías, que cada vez que llega una nueva información a la mente la contamina con esas predisposiciones. O sea, yo no veo lo que estoy mirando, yo veo lo que interpreto en función de los sesgos que yo tengo. Lo que quiere decir que la mente también es imperfecta. Y ante la imperfección del cerebro, la imperfección de la mente, ¿qué nos toca a nosotros? Hablar de cosas de las cuales no tenemos certeza, pero que queremos convencer al otro y por consiguiente lo planteamos como que si son ciertas. El otro elemento ya, la última dimensión, son 4 que planteo en el texto: la mentira como estrategia psicosocial, naturalmente sincero, socialmente mentiroso. No es falso que es el libro más vendido en los últimos tiempos en la República Dominicana, lo pueden buscar encuestas. Perdonen la falta de modestia, pero si estamos hablando de la mentira, entonces tenemos que ser honestos con las cosas que son verdades. En ese sentido, la otra dimensión es la dimensión social. La sociedad, como conjunto de personas que comparten una misma cultura, vendría siendo como una especie de camisa de fuerza para el comportamiento humano. Todo el que se sale de los lineamientos que se establecen en la sociedad, automáticamente son excluidos. En ese sentido, como le expliqué ahorita, cuando nacemos tenemos conductas instintivas, reflejas, que emitimos de manera automática y que no valoramos el impacto que puede tener, porque son conductas que están encaminadas a la sobrevivencia, a la reproducción, a la eliminación de dolor, a la satisfacción, solamente cuando uno es niño. Pero la sociedad te va poniendo todas esas trampas y, como dije anteriormente, la estrategia para yo poder evadir todas esas trampas, vamos a ponerlo en ese sentido, es mintiendo. Por ejemplo, nuestros padres nos quieren educar
en función de la verdad, pero son unos mentirosos que nos enseñan a decir la verdad a través de un discurso de mentira. El padre, por ejemplo, para poder controlar el comportamiento del niño, le dice que en la oscuridad hay un cuco. Cuando ya no tiene la capacidad de poder controlar el comportamiento, se inventa una fantasía que luego a algunos de nosotros nos produce mucho daño. Por ejemplo, papá acaba de decir que no diga mentiras, sin embargo, cuando lo descubro que está siéndole infiel a mamá con la vecina de al lado, dice: no te atrevas a decirle esto a tu mamá porque entonces nos vamos a dividir y eso nos haría daño a todos. O sencillamente le aplica una norma coercitiva al niño. O cuando el cobrador llega a la casa, que papá le dice: dile que no estoy aquí, o mamá dice: dile que no estoy aquí. Entonces el mejor modelo para mentir precisamente son los padres desde el punto de vista sociológico. Hay muchos ambientes en donde nosotros podemos mentir. Mentimos en el velorio. Cuando uno llega a un velorio, se viste de negro, le da un abrazo a la persona que es doliente y que uno conoce, y uno le dice: te acompaño en tus sentimientos. Pero antes de llegar al velorio veníamos escuchando un merengue de calle de Omega, y cuando salimos entonces en la noche vamos a la discoteca. Lo que quiere decir que es un simple formalismo social que está establecido en palabras pero no en acciones. En el amor también mentimos y con mucha frecuencia. Hay casos de mujeres que en terapia plantean que tienen 30 años con el esposo y nunca han tenido un... Sin embargo, a ella le cuesta decirle al esposo que está pasando por esa situación. En el proceso del cortejo, por ejemplo, culturalmente le toca al hombre dar el primer paso hacia la mujer y tiene que haber todo un proceso de persuasión, de influencia, de seducción y de manipulación para que el hombre pueda convencer a una mujer que desde el principio ya le había dado el sí en términos internos, pero que socialmente ya no puede expresarlo porque se vería como una mujer fácil. Entonces ella tiene que someter al hombre a todo un proceso sistematizado para que el hombre pueda convencerla. Si el hombre le dijera que lo único que quiere es estar una noche con ella y punto, muy probablemente que la mujer, aunque quiera, lo niegue. Lo que quiere decir que el hombre está obligado a decirlo, que quiere vivir toda la vida con ella, que se quiere casar con ella y que quiere vivir un mundo y tener sus hijos con ella. Pero la mujer, para poder seducir al hombre, tiene que darse todo un proceso en su cuerpo, porque culturalmente a la mujer se le exige más ese proceso de presentación que al hombre. Hay mujeres que se ponen pestañas, hay mujeres que se pintan los labios, hay mujeres que se ponen pantalones bien ajustados para que no se note realmente el peso corporal que tienen, y de esa manera entonces pueden convencer al hombre que le gusta y se ponen en condiciones artificiales, no naturales, para poder agradar al otro. No hablemos de la cirugía ni hablemos de nada de eso, que son transformaciones. Obviamente una mujer le diría: eso yo lo hago es para yo sentirme bien. Entonces, si lo haces para sentirte bien, quédate en tu casa solamente y mírate tú en el espejo. Pero naturalmente que uno se prepara es para que el otro le pueda ver. En el proceso de reclutamiento y selección, es otro ámbito en donde se miente mucho, sobre todo en la elaboración del currículum. Una persona ve un anuncio del periódico que dice: se busca a un agente de venta. Y esa empresa está pidiendo cierta característica que debe tener ese candidato. Si el candidato quiere convencer a la empresa que él es el potencial empleado que necesita, aunque él no tenga el perfil exacto, entonces va a tener que fabricar aquellas cualidades, competencias, cursos que él no ha hecho. Evidentemente que mientras más se miente en el currículum,
más se tendrá que mentir entonces en la entrevista. O sea, en función de la mentira que yo planteo en el currículum, voy a tener entonces que seguir diciendo mentiras para poder sostener esas mentiras que ya yo he dicho. Cuando hablamos de mentira, automáticamente las personas, y de manera injusta, asocian la mentira con un personaje muy popular, sobre todo cada 4 años, que son los políticos. Las personas entienden que los más mentirosos son los políticos. Sin embargo, el pueblo miente tanto como miente el político. Ahora, un político es una víctima de la sociedad, porque el político que se presenta a una candidatura para la cual él no tiene el perfil, pero que desea acceder a ese fragmento de poder social que está establecido en la estructura del Estado, ese político tiene que mentir en función no de las ideas fabulosas que él podía construir, sino en función de todas las exigencias que hace el pueblo. No tenemos nosotros constancia de tener un candidato que haya obtenido su objetivo político en función de decirle al pueblo lo que él quiere decirle y lo que él tiene para ofrecerle. En ocasiones, la mujer, el candidato, el que va al velorio y el político tienen aquello que el contexto le pide y ahí tiene que mentir menos. Pero cuando no tiene esas cualidades, esas condiciones, entonces obligatoriamente no le queda otra alternativa que mentir. Sin embargo, no importa todas las demostraciones que yo le haga a determinados sectores de la sociedad que se consideran los verdaderos. Los verdaderos son aquellos sujetos que moralmente entienden que ellos no mienten, no importa la demostración que ustedes hagan de que ellos mienten. Ellos se consideran impolutos, se consideran sagrados, se consideran diáfanos y se consideran dioses. Porque solamente Dios es posible de tener todo lo que necesita para cumplir con todo lo que quiere alcanzar. El hombre no, el hombre es imperfecto. Y es la imperfección del hombre lo que hace que él en determinado contexto para atacar o defenderte tenga que mentir. Sin embargo, hay un sector que dice que no. No obstante a todo eso, nosotros podemos ver que inclusive los animales, para defenderse, para sobrevivir, para atacar, para conseguir el alimento a través de una presa, no podemos decir que miente, pero sí podemos decir que tiene que engañar. Hay serpientes, hay peces, hay aves que se pueden confundir con el ambiente en el que se encuentran para ellos poder atrapar su presa o para poder defenderse de un depredador que quiera atacarlo a ellos. Lo que quiere decir que podríamos decir que la génesis de la mentira está ubicada dentro de los principios básicos de la sobrevivencia, que tiene que ver con aquellas cosas que necesita el organismo para poder existir y que otra persona lo tiene o que otra persona lo quiere. En el reino animal, los organismos se defienden con la coraza, se defienden con los dientes, se defienden con las garras, se defienden con algunos químicos en el caso de las plantas, pero en el mundo social civilizado donde el hombre evita la violencia física, la sustituye por la violencia psicológica, el hombre obligatoriamente tiene que mentir. Ahora, el poderoso que a través de un discurso bien estilizado logra convencer al débil de que no debe mentir. Y el que es convencido de que no debe mentir está cediendo al fuerte
la estrategia con la cual él se puede defender. Y ahí es que está entonces el gran truco. La mentira de la mentira es decir que yo no miento. Porque en el mismo momento que yo diga que miento, entonces estoy ofreciendo la única estrategia que tengo para vivir en sociedad. Todos los que están aquí presentes tienen diferentes roles. Somos hijos, somos padres, somos esposos, somos amantes, profesores, ejecutivos de una organización, pero también tenemos una vida íntima que tenemos que proteger. En cada uno de esos contextos, uno se comporta en función de lo que el contexto exige. Por eso uno tiene que permanentemente estar quitándose una máscara, poniéndose otra máscara, quitándose una máscara, y en ocasiones se le olvida a uno qué máscara tiene puesta y comete el gran error. Uno de los grandes textos de la década del 50, por uno de los grandes teóricos de la microsociología de los Estados Unidos de Norteamérica, Erving Goffman, plantea de manera clara que la vida no es más que un teatro en donde cada persona tiene que interpretar su papel de la manera más genuina posible, y que aquel que no cree en el papel que interpreta es un cínico. Nosotros lo que hacemos es permanentemente jugando. De hecho, la definición de personalidad viene de los romanos y de aquellos teatros romanos donde no podían haber muchos actores, y que un actor tenía que interpretar varios papeles, y para eso tenía que utilizar una máscara, y eso, de ahí viene la definición de personalidad. Por eso nosotros no nos pueden pedir que seamos tan genuinos como el otro espera que nosotros seamos. Siempre, como la luna, nosotros tenemos un lado oscuro que tenemos que proteger. Obviamente que en un sistema de valores cristianos, y de ahí es que viene el imperativo categórico de siempre decir la verdad y no decir mentira nunca, viene del contexto religioso, en donde nuestra Biblia plantea, cristiana, que Dios es la verdad y que Satanás, su opuesto, es la mentira. Por consiguiente, una persona que crea en Dios no puede mentir, y si miente, no cree en Dios, cree en Satanás. Y ahí es que los evangélicos, los creyentes, los religiosos caen en la gran trampa, porque para poder reproducir, vender, promocionar su fe, tienen que utilizar la estrategia socialmente más usada, que es precisamente la mentira. La mentira, que yo la planteo como una víctima de la sociedad, porque es la más vilipendiada, es la más atacada, pero es la más usada. La mentira, que es promocionada, que es vendida como buena, sin embargo, la mayoría de las personas no la usan. En ese sentido, en mi texto yo planteo, en el introito, hago una reflexión y digo que yo no pretendo hacer una apología de la mentira, y tampoco pretendo hacer un panegírico a la verdad. Sencillamente yo estoy planteando en el texto una serie de creencias, una serie de ideas, una serie de pensamientos que pueden ser falsos, pueden ser ciertos, pueden ser verdad o pueden ser mentira. Pero al final yo le dejo al lector que sea él quien determine cuál es la construcción cognitiva que quiere hacer sobre la realidad. Pero que si en un momento tiene que elegir entre el amor, entre la integridad, entre la empatía, entre la responsabilidad, entre el respeto y la verdad, le digo al lector que mate la verdad y que viva el amor. El amor nunca puede ser un valor que esté por debajo de la verdad. Si para construir el amor hay que mentir,
hay que hacerlo aunque duela. Porque la mentira no se puede juzgar en función del concepto mentira, sino en función de la voluntad, de la intencionalidad o de la finalidad que se busque. Naturalmente sincero, socialmente mentiroso, es un texto donde tenemos muchas verdades sobre la mentira, pero también aclaramos muchas mentiras sobre la verdad. Así que, antes de criticar el texto, léalo completo, porque va a tener que criticar menos, como dice San Agustín. Muchísimas gracias al pueblo dominicano y que Dios lo bendiga. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primera cátedra de libertad en América.